El Real Decreto que se nos presenta es muy variopinto, muy heterogéneo, como han señalado otros oradores, y son temas, además, con muy escasa relación entre sí. El principal asunto que se nos trae aquí a debate se corresponde con el título primero, la liberalización del comercio. Aquí, efectivamente, España tiene un problema. El Banco Mundial elabora un índice conocido, el Doing Business, o índice de facilidad de hacer negocios, y en este índice de facilidad de hacer negocios del Banco Mundial aparece que España necesita 4 veces el número de días para emprender un negocio que se utilizan en países como Estados Unidos o Francia, y más del doble que en la OCDE. Solo 6 menos que Uganda, un país que algunos tienen ahora en mente por otros asuntos. En el número de procedimientos pasa algo parecido. Hacen falta 10 procedimientos para abrir un negocio en España, frente a la mitad en la OCDE o 6 en países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos. Y esto hace que en el ranking global de este indicador, de un total de 183 países, España ocupe el número 133. Y eso que hemos mejorado porque el año pasado estábamos en el 148 de 183. Por lo que, efectivamente, hay un problema con lo difícil que resulta abrir un negocio en España. Y eso está correlacionado con otros 2 indicadores muy importantes, que es el del World Economic Forum, que elabora un índice de competitividad. Hay una alta correlación entre la situación de los países en el índice de facilidad de hacer negocios, en el índice de competitividad. Efectivamente, lo que hoy estamos tratando es una medida de mejora de la competitividad. Y hay también otra alta correlación con los indicadores de la OCDE sobre regulación. En realidad, todo es parte de la misma cadena. Los países con mucha regulación tienen dificultades para abrir negocios y eso perjudica su competitividad. Es decir, que es una medida importante la que aquí discutimos. La solución propuesta nos parece inteligente, nos parece un buen atajo, dado la regulación que hay en España. Es permitir que se inicie la actividad, confiar en la responsabilidad del empresario y que la declaración responsable sustituya la licencia para empezar a funcionar en locales de menos de 300 metros cuadrados, dejando el control administrativo a posteriori. Por tanto, nos parece una buena medida y la apoyamos, pero con 2 cualificaciones. El control a posteriori es importante. No pensemos, bueno, ya ha abierto y ahora nos olvidamos. El control a posteriori es importante, la inspección tiene que tener medios. No estamos seguros que la colaboración privada en la inspección sea la mejor fórmula, que es lo que aquí parece que se propone, y además las sanciones tendrán que ser disuasorias, porque si no puede existir el incentivo de empezar a funcionar y, bueno, si me compensa ya pagaré la sanción en su momento. Es decir, que vale este atajo, de acuerdo con este atajo, pero no olvidemos la segunda etapa, que ese control a posteriori sea efectivo y evite la ley de la jungla. Y, por otro lado, tampoco olvidemos el problema de fondo, que es la regulación, la proliferación legislativa con efectos económicos, algo que Unión, Progreso y Democracia ha venido denunciando desde su creación y que otros grupos han negado, y que el Partido Popular ha contribuido a que exista en las comunidades autónomas y ayuntamientos que gobierna, porque allí también se legisla en temas con consecuencias económicas con el mismo entusiasmo que en otras comunidades y en otros ayuntamientos. Esa proliferación legislativa es el problema de fondo. Esto puede ser un atajo, pero habría que ir también al fondo del problema alguna vez, homogeneizar esa legislación, simplificarla y recordar cuando se legisla que eso tiene efectos económicos y efectos sobre la facilidad de emprender negocios en el país. Por tanto, bien la declaración responsable, pero cuidado con el control a posteriori y en algún momento vayamos también a los asuntos de fondo que con este atajo se intentan sortear. Junto a este asunto principal, que es el que da título al Real Decreto, decía que hay otra variedad de asuntos muy heterogéneos. Por ejemplo, en el título 2, asuntos de defensa, para facilitar la exportación. Lo que se propone es que el Ministerio de Defensa gestione estos proyectos de exportación, el suministro, el mantenimiento, en representación del gobierno extranjero comprador, sin coste ni responsabilidad para el Ministerio, actuando como un agente, como un intermediario y gestionando una cuenta que ese gobierno extranjero abriría. Es un sistema que funciona en otros países, como Alemania, Francia, Reino Unido, y por tanto nos parece bien que funcione aquí, porque el sector de defensa es un sector importante, con contenido tecnológico, que exporta, y España necesita, desde luego, en este momento, exportar.
Pero de nuevo con cualificaciones. Estamos de acuerdo, pero con cualificaciones. Si el Gobierno español va a estar involucrado, aunque sea como intermediario, habría que exigir mayor transparencia en este tipo de contratos, mayor control parlamentario y, sobre todo, mayor control sobre el uso final que estas armas vayan a tener. Siempre habría que hacerlo, pero desde luego si el Gobierno interviene como intermediario, mucho más. Por lo tanto, de acuerdo con lo que se propone, pero no olvidemos otras cuestiones. La transparencia que tienen que acompañar a estas actuaciones y el control sobre el destino final de las armas que se exporten. Un tercer bloque de temas tiene que ver con asuntos de Hacienda. En la disposición final primera se habla del impuesto sobre construcciones. Bien, este impuesto se pagaba al hilo de la concesión de la licencia. Si ahora la licencia se sustituye por una declaración responsable, pues tiene lógica que el pago del impuesto se ligue ahora no a la licencia, sino a esa declaración responsable, para que no se aplace el pago del impuesto. Es una medida lógica ligada al título primero. El tema de las multas de tráfico, que la notificación electrónica que se tenía que realizar obligatoriamente a partir del 25 de mayo de 2012 se aplace 2 años. Si no se puede cumplir la fecha prevista, habrá que aplazarlo, pero el señor ministro debería haber explicado el porqué de este aplazamiento, el por qué no se ha podido cumplir la fecha prevista para que los ayuntamientos notifiquen las multas de tráfico por medios electrónicos. Y la disposición final tercera está ligada a la famosa amnistía fiscal, que no se puede nombrar por su nombre, e indica 2 cosas: la precipitación con que se ha aprobado, ahora hay que corregir un error, y las condiciones ventajosas que se conceden a los defraudadores. El fondo del asunto es que los defraudadores salen tan bien parados, solo tienen que pagar el 10%, que les podría compensar aflorar bienes incluso a un precio artificialmente alto, pagar ese 10% y luego vender con pérdidas, generando unas minusvalías que les permitiría pagar menos en impuestos como el impuesto de sociedades al 30% o el IRPF al 52%. Es tan favorable al trato del defraudador que el Ministerio se ha dado cuenta que podría aflorar, pagar el 10% a precios altos y luego generar minusvalías. Ya saben nuestra opinión sobre la amnistía, profundamente errónea, y esto pone de relieve 2 cosas: la precipitación con que se ha aprobado, ahora hay que corregir errores, y el trato tan favorable que se daba a los defraudadores, tanto que les permitiría este tipo de prácticas que ahora se quieren evitar. Hay a continuación unos asuntos de salud, una nueva corrección de errores del Gobierno. Se da cuenta de que las deducciones y descuentos que pedían a las farmacias en los medicamentos eran demasiado altos y mejora aquí la situación de las farmacias pequeñas. Bueno, pues nos alegramos de que se mejore esa situación, pero se está corrigiendo un error que el propio Gobierno ha generado hace pocas semanas. Resumiendo, nos parece bien en general el contenido del Real Decreto. La medida principal, la liberalización de comercios, es importante y la favorecemos, y las otras mejoran la situación. Bien es cierto que mejoran situaciones que el propio Gobierno había empeorado. Pero no querría terminar sin unirme a los comentarios de otros diputados sobre las formas. En democracia las formas también son importantes, no solo el fondo de los Reales Decretos. Llevamos 19 Reales Decretos en esta legislatura, que no lleva tantos meses, 19 Reales Decretos. Esos Reales Decretos están llenos de ratas. En el Real Decreto siguiente se suele corregir el anterior. No siempre son temas de urgencia, no siempre está justificado por asuntos de urgencia el recurso a esta figura. Y, para remate, en algunos, como el actual, se mezclan temas totalmente variopintos y no vemos por qué un grupo parlamentario tiene que tener la misma posición sobre la liberalización del comercio, la exportación de materiales de defensa, la amnistía fiscal, con lo que esto hace imposible el debate y deteriora la calidad democrática de nuestro país. Esto se une a otra serie de acontecimientos recientes, como la negativa del Gobierno a crear comisiones de investigación sobre lo sucedido en el sistema bancario, como a la negativa del Gobierno de realizar un debate en la Cámara sobre el rescate del país que tuvo lugar el sábado pasado, como la actitud del señor presidente del Gobierno ayer, afirmando que hay grupos parlamentarios que él no escucha porque considera que no son importantes o que cree que no tienen absolutamente ninguna propuesta que hacer. Y nosotros creemos que las formas son importantes, no solo el fondo. Y les anunciamos que a partir de ahora nuestro partido, a la hora de decidir su voto, tendrá muy en cuenta no solo el contenido de los Reales Decretos, no solo el contenido, sino también las formas. Les ruego que tengan esto en cuenta a partir de ahora para entender cómo nuestro partido
votará sobre las propuestas que aquí se traigan. La calidad democrática y las formas en una democracia también son importantes. Muchas gracias.